Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa tarde. Le damos gracias al Señor por un nuevo día que nos da, de que podemos una vez más estar con ustedes trayendo palabra del Señor. Esperamos que la reciban con agrado, que podamos aprender juntos de lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu amor y por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este precioso día que nos das, donde podemos una vez más, Señor, estar con nuestros oyentes, Señor, hablando de tu grandeza, Señor, y Dios mío, de tu palabra, Señor. Bendice todo aquel que está oyendo, Padre Celestial, y que esta palabra sirva de vida, de esperanza, de fuerza, Señor, para seguir adelante. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a estar hablando en el libro de Zacarías. Este libro de Zacarías es un poco intimidante por los símbolos, figuras, nombres y oficios que encontramos en él. El valor que tiene el libro de Zacarías es de gran importancia por la cantidad de profecías mesiánicas. Y vamos a conocer las profecías que se encuentran acerca del Mesías. Vamos a reconocer el amor de Dios y su plan redentor expuesto anticipadamente. Y vamos a apreciar las escrituras por su inspiración divina y la infalibilidad y cumplimiento. Una visión del misterio de Cristo. Amén. ¿Qué particularidad tiene el libro de Zacarías en relación con la persona de Cristo? Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios y a mis hermanos que se acercan para escudriñar de la palabra del Señor. Sí, hay cierta particularidad en el libro de Zacarías, y una de ellas es que en este estudio, como veremos, el profeta hace énfasis, aunque es en el Antiguo Testamento, de las profecías acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y entonces es el que más profecías, ¿verdad?, acerca del Señor Jesús escribe. Así es que esa es una de las peculiaridades que encontramos en este libro. Amén. Amén. ¿Cómo se explica la siguiente expresión? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Recordemos que se habla de Cristo bajo figuras, nombres y oficios. Algunas profecías tuvieron cumplimiento en ciertos líderes israelitas, pero señalaban a nuestro Señor Jesucristo. Se conoce esto como hermenéutica, como profecía de doble cumplimiento. Volviendo a la pregunta, ¿quién eres tú, oh gran monte? Pues bien, ahí la pregunta es, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios en lo que escribe en el versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Entonces, este grande monte simbólico tiene significado. El monte serían los problemas creados por aquellas naciones que se oponían a la reconstrucción del templo. A estos problemas, Dios dice que serían reducidos a llanura a través del profeta, para que Zorobabel reedificara el templo sin ninguna oposición. Entonces, como mi esposa decía, en cuanto a la profecía, es de doble cumplimiento. Y entonces, aquí también en ese versículo se hace una referencia por Zorobabel a nuestro Señor Jesucristo también, en la persona de la cual, ¿verdad?, se nos dice que
que allana las condiciones políticas del reino del mundo para establecer su reino espiritual. Entonces tiene doble interpretación, ¿verdad? Aquí vemos simbólicamente entonces aquel monte que era, ¿verdad?, ante las imposibilidades de aquellos que se oponían a reconstruir el templo. Ese era el monte, ¿verdad?, que aquí se habla, aunque era real, pero también, ¿verdad?, se habla de las posibilidades que habían de aquellos hombres que creaban problemas para que no se construyera el templo. También vemos aquí en esa posición de la palabra que se refiere a nuestro Señor Jesús, quien allana las condiciones. Es decir, el monte podría ser como una llanura. Cristo, ¿verdad?, allanaría las condiciones políticas de los reinos del mundo para establecer su reino espiritual. Entonces, allí que encontramos en este capítulo 3, versículo 9, gloria a Dios, que dice: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Precioso nuestro Dios. Los comentaristas de la Biblia dan varias interpretaciones para ese capítulo, ese versículo, pero nosotros creemos que esta piedra que aquí se habla es una referencia en Cristo, y que el reino espiritual que se originó a través de su ministerio terrenal. Entonces, el versículo anterior, Zacarías 3:8, se habla del siervo, ¿verdad?, cuando dice aquella palabra que se usa, el renuevo, del cual se menciona también en el capítulo 6 y versículo 12. Dice: aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Pues bien, este renuevo que aquí se habla, que brota, es la referencia a la monarquía davídica, cuando dice que había sido talada por Dios, pero que en la persona de Cristo brotaría para establecer un reino eterno. Y entonces el verdadero templo de Jehová, del cual se habla, creemos firmemente que es la iglesia. Pablo afirma de esta forma en Atenas cuando dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres. Eso lo encuentra Hechos 17:24. Y aquí la piedra dice, ¿verdad?, lo siguiente de esta piedra, en lo que hemos escuchado, en lo que hemos hablado, y está escrito, dice: sobre ella hay 7 ojos, y será esculpida por el Señor, y por su causa el pecado del mundo será quitado en un día. Y esa es la explicación de los versículos 9 del capítulo 3 y del capítulo 4 del versículo 7. Amén. Amén. Pasamos al capítulo 9 de Zacarías, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y qué sucedió en la entrada triunfal que no estaba anticipado en la profecía de Zacarías? Pues bien, la escritura, ¿verdad?, sigue hablando acerca de este acontecimiento. Y encontramos en ese versículo 9, cuando se cumple la profecía en el Nuevo Testamento, algo que habría de suceder
anticipadamente se publica en este versículo de Zacarías. Aquí, ¿verdad? Lo que se habla es algo que realmente los hombres no habían visto que sucedería. Aquí vemos que las cosas que sucedieron según Lucas, el capítulo 19 y versículo 41, hay un suceso que de los cuales, ¿verdad?, no se había escrito en el libro de Zacarías. Aquí vemos como la predicción de este evento no menciona que aquel que entraría en ese pollino, una entrada triunfal, vino, ¿verdad? Y dice para llorar por causa de la impenitencia de sus habitantes. Entonces nos ayuda a nosotros el profeta Zacarías a ver cómo es que este asunto toma importancia y luego se da testimonio en el Nuevo Testamento de estas cosas. Entraría para llorar, ¿verdad? Porque los habitantes serían impenitentes. Entonces las preguntas aquí se contestan de una forma, ¿verdad?, en cuanto a lo que aquí se dice. Se usan palabras como la palabra justo. Se refiere a uno que desea promover entre sus súbditos la justicia. Luego aparece el título de Salvador, aquel, ¿verdad?, que nos da la idea de que trae la salvación al lugar que llega. Luego la cualidad de este personaje que aquí se habla, dice, es humilde, que tiene que ver con las lágrimas que Cristo derramó según Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 19 y versículo 41, como allí lo hemos establecido. Entonces, la descripción, según la profecía exacta del Mesías, que también fue profetizado por el libro de Isaías en el capítulo 53. La profecía anticipaba los sufrimientos del rey de Jerusalén, que por amor a ella se convierte en el siervo sufriente de Jehová, porque con su pasión logra impartir justicia y salvación a su pueblo. Pero ese rey que vino en humildad lo veremos convertido en un poderoso, soberano rey. Zacarías 14:9. Aleluya. Gloria a Dios. Pasamos al capítulo 11, versículos 12 y 13, que dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces, ¿qué simbolismo hay en las 30 monedas de plata que Judas cobró? Bien. Allí en el pasaje que hemos leído, encontramos que el profeta solicita una remuneración por sus servicios y lo hace, ¿verdad?, en forma de pregunta. Dice, empezando el versículo 12, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. ¿En qué consistía el salario que esperaba? El salario era, ¿verdad?, la respuesta favorable a sus esfuerzos como profeta de Dios. Entonces, nosotros vemos que esperaba de un pueblo arrepentimiento, esperaba de un pueblo que hubiese fe, que hubiera piedad, que hubiera obediencia a Dios.
por su servicio como profeta, ¿verdad? Su devoción hacia Dios. Mas, sin embargo, aquí dice el escritor que era precisamente en esta profecía lo que Cristo esperaba de todo el pueblo judío durante su ministerio terrenal. Y cuando no encontró estas cosas, lloró sobre la ciudad. En lugar de recibir lo que esperaba, fue traicionado y fue vendido por 30 monedas. Es interesante, he aprendido algo nuevo en esto. Aquí la interpretación según el Antiguo Testamento, estas 30 piezas de plata era la compensación que se daba por un siervo que era acorneado por un buey. En el libro de Éxodos, el capítulo 21, versículo 32. Ahora, por la mitad de esa cantidad se podía comprar a una sierva, según Oseas 3:1. Por lo tanto, hermanos, cuando el profeta le dan 30 piezas de plata por sus servicios, era más ofensivo que no darle absolutamente nada. Cuando las autoridades judías le dieron a Judas 30 monedas de plata por entregar al Señor, en realidad lo que estaba simbolizando era el desprecio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso las palabras irónicas de ese versículo 13, cuando dice, hermoso precio con que me has apreciado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pasamos al capítulo 12, versículo 10 y el capítulo 13, versículos 6 y 7. Dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿En qué salmo se profetizó que las manos y los pies del Señor serían horadados? Muy bien, las escrituras, ¿verdad?, también hablan de otras profecías, como mi esposa acaba de mencionar en el Salmo. Pero precisamente queriendo volver a estos versículos que acabamos de leer, se dice allí algo tan especial. De ese punto de vista de la profecía, Zacarías anuncia el momento en que el pueblo escogido miraría al Señor y lloraría por haberle traspasado. Gloria a Dios. Esa profecía señala la divinidad del Mesías. Como un hombre, pero sin pecado, por supuesto, es traspasado por la lanza. Pero como Dios, ¿verdad?, está allí, derrama espíritu de gracia y espíritu de oración. De manera que todos los sufrimientos, todos los ultrajes padecidos por Cristo durante su pasión y muerte no fueron accidentales, sino anticipadas por la omnisciencia de Dios. Lo más profundo de este drama de redención es que Dios mismo, en la persona del Mesías, se siente ultrajado. Por eso cuando le preguntan, ¿qué heridas son estas en tus manos?,
Y él responderá con ellas: fui herido en casa de mis amigos. ¿Cuándo ocurrió este ultraje? Se nos dice, según la palabra, que cuando Cristo fue crucificado, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Eso está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19 y versículo 34. Y entonces también se cumple esa palabra de esta profecía. Pero cuando se cumplen las palabras, dice aquí, tercero, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. La mayoría de los que interpretan esta escritura dicen que esto sucederá al final de la gran tribulación, cuando el Señor rescate a su pueblo de los ataques del anticristo y establezca su reino milenial. Entonces, los versículos que también leímos, el 6 y el 7, que dice: le preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y él responderá con ellas: fui herido en casa de mis amigos. También escuchamos del versículo 7 lo siguiente: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y verán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Versículo 7, pasaje lleno de drama. El que habla aquí es Dios, que está dando las instrucciones para que el instrumento de la muerte sea levantado en contra de su escogido, su pastor. La muerte del pastor, entonces, hermanos, amigos, no es atribuida a los enemigos, sino a Dios, Dios mismo. Isaías habló firmemente sobre este asunto, cuando él dice con estas palabras: por herido de Dios y abatido Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, dice Isaías 53, 4, 6 y 10. En su sermón pentecostal, Pedro dijo acerca de la muerte de Cristo: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, en Hechos 2:23. En última instancia, no fue Judas quien entregó a Cristo, ni tampoco las autoridades judías, sino fue Dios. Por eso, Pablo escribió: al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Además, hay otros comentarios de los judíos alrededor del mundo y su persecución por haber rechazado al pastor de las almas. Entonces, la pregunta, ¿verdad?, que se nos ha hecho, además de esta profecía, está el libro de los Salmos. ¿En qué salmos se profetizó que las manos y los pies del Señor serían horadados? Es decir, en otras palabras, que hay otras profecías mesiánicas o del Mesías, del enviado de Dios, y que señalan también el lugar y los aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con las personas y el ministerio de Cristo. Zacarías, especialmente, que habla mucho de este asunto de Cristo, él dice que hay un manantial abierto que emana aguas que purifican el pecado, y también habla de la inmundicia que solo puede ser nuestro Señor Jesucristo el que pueda limpiarlas. Luego también él habla del lugar en el que
Se escribe que todos sus santos estarán viendo el regreso de este enviado del Señor. Y también el libro del Evangelio según Judas, Daniel, Mateo, todos describen al Señor viniendo con sus santos ángeles. Y allí, ¿verdad? En el versículo que hemos leído del 14:9, dice: Jehová será rey sobre toda la tierra. Ahí nos recuerda todos los pasajes, aunque fue escrito en la antigüedad, en el Antiguo Testamento nos recuerda los pasajes del Nuevo Testamento. Como dice: y en su vestidura y en su muslo viene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, según Apocalipsis 19:16. Entonces vamos a leer del Salmo, ¿verdad?, que nos dice a nosotros cómo es que se profetizó acerca de las manos y los pies del Señor Jesús. El Salmo 22:16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Amén. Entonces, el libro de Zacarías tiene un grande valor para nosotros por esa cantidad, ¿verdad?, de profecías mesiánicas. Y conocemos acerca del Mesías por esos escritos, que se puede reconocer que el amor de Dios y todo el plan de redención fue dado, ¿verdad?, con anticipación, con mucha anticipación. Y que podemos hoy en día apreciar las escrituras, especialmente, ¿verdad?, el profeta Zacarías, porque sabemos que las escrituras fueron inspiradas por Dios a través del Espíritu y tienen su cumplimiento, son infalibles, no fallan. Todas ellas hemos aprendido, aunque escritas mucho tiempo atrás, el Nuevo Testamento habla del cumplimiento de todas ellas. Entonces aquí tenemos una razón para decir que el profeta nos da una visión del ministerio de Cristo, de la obra, de la redención del Señor. Y es algo, ¿verdad?, que nos enseña muchas cosas. Allí nosotros pudimos ver que el ministerio de Cristo fue antes de todas las cosas, un diseño de parte de Dios, y que únicamente puede ser comprendidos con la palabra. Y entendemos que es necesario escudriñar las palabras del Señor, las Escrituras, ¿verdad? Y entonces no solamente ser conocedor de la palabra, sino hacedor de ellas, que son buenas nuevas de salvación para los hombres. Y entonces Dios lo ha puesto en nuestras manos para compartir. Y eso es lo que hemos hecho hoy, compartir de la palabra con mis hermanos, amigos, familiares, los que se acercan, todo aquel que se acerca para escuchar, ¿verdad?, que todo lo que Dios ofrece tiene un plan Dios para nuestra vida. Y que todo lo que aquí se dice es infalible, tiene su cumplimiento, que con anticipación Dios ha provisto para nosotros una salvación tan grande que es muchas veces incomprensible. Hermano y amigo, gracias por su tiempo. Sigamos adelante en el Señor, cumpliendo así las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, el hacer. Tenemos de parte de Dios estos días en que Dios cumple también su voluntad. Aquí nosotros hemos aprendido como discípulos del Señor Jesús, como sus apóstoles, como su pueblo, como sus hijos, que hay cosas que Dios nos encomienda. Y una de esas es escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que se encuentra la vida eterna. Y todo lo que el Señor Jesús ha hecho fue anunciado, ha tenido su cumplimiento, y nosotros somos portadores de toda esta palabra para beneficio nuestro. Así es que le doy gracias al Señor y a mi esposa por su tiempo y su esfuerzo,
y a cada uno de ustedes que nos ha dado este tiempo. Esperamos que el Señor le haya bendecido, que el Señor le haya hablado, que el Señor le haya ministrado. Vamos a seguir adelante, aleluya, haciendo conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a orar a Dios dándole gracias por esta palabra. Amén. Voy a pedir a mi esposa que ella eleve la oración y juntamente nosotros oramos. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor, que es verdad, que es fiel, Señor y Dios mío, que nos ayuda, que nos levanta, que nos redarguye, que nos instruye, Jehová Dios Santo. Oh Señor, que nos enseña más de ti, Señor, de tu plan, de tus propósitos, de tu ministerio, Señor y Dios mío. Gracias, Señor, por cada uno de los oyentes, Señor amado. Sé con ellos, con sus familias, Padre Celestial. Provee, Señor y Dios mío, toda necesidad. Pon tu mano sanadora al que esté enfermo, Señor y Dios mío. Levanta al caído, Jehová Dios Santo, y da nuevas fuerzas, Señor y Dios mío. Gracias, Padre, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer, Jehová Dios mío, porque tú eres el Dios poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, por esta palabra, Jehová Dios mío, porque aunque, Señor y Padre Celestial, la leemos hoy, ya eso ha sido cumplido, Señor y Dios mío, y tú nos has dejado, Señor, Dios poderoso, esta palabra donde podemos, Señor y Dios grande, saber de que tú eres el Dios que nos das una salvación, que nos das una oportunidad, Jehová Dios mío, a mirarte a ti, a seguirte a ti. Ayúdanos, Señor y Padre Celestial, a ser obedientes a tu palabra, a seguirte, Jehová, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Bendice a todo el oyente, Jehová Dios mío, Señor amado, y que si no ha hecho su decisión, este día sea el día donde puedan acercarse a ti, Señor, entregar su vida sabiendo, Jehová Dios mío, que un día tú nos levantarás, Señor, a tu presencia, Jehová Dios mío. Oh Dios poderoso, glorifícate de una manera especial en cada una de las familias, en cada uno de los hermanos y de los oyentes, Señor y Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueblo de Dios, decimos amén. Dios les bendiga y hasta la próxima con la ayuda de Dios. Dios les bendiga a todos. Bendiga a todos.